Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Y es la segunda parte de lo que veníamos conversando, ¿verdad? El domingo pasado. Acuérdense que estuvimos hablando sobre el amor y la unidad de la iglesia. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 13 de Primera de Corintios. En el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahí estábamos nosotros precisamente haciendo la reflexión, ¿no? Comparta su Biblia. Es un pasaje muy conocido en el ámbito cristiano y lo vamos a leer de nuevo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tengamos un momento de oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa experiencia de estar juntos en esta mañana, en este lugar. Señor, si bien tal vez en más de alguna ocasión lo hemos incorporado como parte de una rutina, Señor, o de un hábito, ayúdanos en el nombre de Jesús a valorar lo que significa realmente estar juntos, alabando y glorificando tu nombre. Señor, necesitamos tanto de ti, Padre. Y ahora al acercarnos a tu palabra, Señor, con mayor razón, clamamos a tu presencia para que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender, Señor, esta porción de tu revelación, del texto de tu palabra, Señor, que ha llegado hasta nuestros días, Señor. Padre amado, si bien es parte de una carta que escribe el apóstol, Señor, a una iglesia hace cientos y cientos de años atrás, Señor, solo por tu gracia y misericordia has permitido, Señor, que haya quedado revelada hasta nuestros días, Señor. Por eso, hoy día un grupo de tus hijos, un grupo de tus criaturas, Señor, un grupo, Padre amado, de aquellos que tú has puesto en este lugar de la ciudad, se reúne, Señor, en torno a esta palabra y reconocemos que necesitamos tu ayuda para entender lo que tú has querido decir, Señor, hasta este tiempo a través de esta palabra. Tú sabes que nuestro corazón, Señor, es engañoso y es perverso. Tú sabes, Señor, que siempre buscamos justificarnos. Tú sabes, Señor, que siempre miramos a los otros como culpables, Señor. Tú sabes, amado Dios, que nos es más fácil, Señor, mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, Padre. Por eso, Señor, en esta hora yo te pido, Señor amado, que tu Santo Espíritu realmente confronte nuestro corazón, confronte nuestras motivaciones, confronte nuestras prioridades, de tal manera, Señor, que nuestra vida, Señor, nuestra alma, nuestra mente sea transformada de manera sincera y genuina, Señor. No para ser hipócritas, no para ser religiosos, sino para realmente comenzar a vivir la experiencia del discipulado, Señor, porque queremos ser como Jesucristo, nuestro Señor. No es fácil, Padre. Por eso ayúdanos, Señor. Este es un trozo hermoso que tiene que ver con la definición, la caracterización de lo que es el amor. Padre amado, ayúdanos a entenderlo y a experimentarlo en nuestras relaciones interpersonales. Señor, en el nombre de Jesús, son pocos minutos frente a toda
el bombardeo que el mundo y los medios, Señor, realizan todos los días, todo el día, a nuestro corazón y nuestra mente. Por eso, Señor, esta palabra necesita el poder tuyo. Señor, no mi seducción, no mi carisma, no mi verborrea, no mi léxico, no mi vocabulario. Señor, ni siquiera mis emociones, sino que tu poder maravilloso, Padre, que vaya esculpiendo en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Tú sabías quiénes íbamos a estar acá, Señor. Tú sabías quiénes íbamos a escuchar esto. Tú sabías, Señor, quiénes íbamos a leer esto. Por eso, Padre Santo, que nada, Señor, estorbe, que nada distraiga, que nada obstruya el mover de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que Pablo escribe esta carta a una iglesia ubicada en la ciudad de Corinto que estaba con problemas. Era una iglesia, ¿verdad?, que estaba inserta en un contexto pagano, en un contexto, ¿verdad?, de bastante idolatría. Era una ciudad romana, capital de una provincia, y donde incluso tenía 2 puertos, ¿no?, de modo que había una actividad económica, multicultural, ¿verdad?, religiosa incluso, bastante intensa. Y la iglesia estaba ubicada en ese contexto. Pero la iglesia estaba viviendo momentos complejos, habían divisiones porque se habían formado partidos, grupos, unos seguían a una persona, otros seguían a otra persona, en fin, habían como 3 o 4 partidos, unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cefas. Eso lo puede leer usted en el capítulo 1 de Primera de Corintios, algo de eso leímos el domingo pasado. Pero además habían problemas, ¿verdad?, morales. Incluso Pablo en el capítulo 5 habla de un hombre que tiene y se acuesta y tiene relaciones con la mujer de su padre, ¿no? Habían problemas espirituales porque algunos que hablaban en lenguas, por ejemplo, creían que tenían un estatus espiritual, religioso, bastante superior que el resto. Entonces había un menosprecio y una discriminación por aquellos que no hablaban en lenguas. De modo que esa iglesia tenía algunas dificultades. Y Pablo, ¿verdad?, aborda cada una de estas dificultades. Si ustedes revisan, por ejemplo, algunos versículos, se van a dar cuenta, si usted lee el capítulo 7, versículo 1, por ejemplo, de 1 Corintios, se va a dar cuenta que la iglesia, al parecer, le había hecho consultas a través, ¿verdad?, de un cuestionario a Pablo. ¿Qué podemos hacer con esto? Mira lo que nos está pasando. Estos de acá hicieron esto otro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en ese contexto Pablo escribe esta carta. Este es un repaso, este es un resumen, ¿eh? Así que, por favor, me imagino que usted se acuerda, tomó apuntes, ¿verdad?, o tiene buena memoria. Y que dijimos que era la primera parte. Pablo en ese contexto, ¿verdad?, analiza cada situación. Pero al final del capítulo 12 hay un versículo, y de ahí nos tomamos para entrar al capítulo 13 que habla del amor. Hay una frase de Pablo, ¿verdad? Dice, versículo 31 de 1 Corintios capítulo 12, dice: procurad pues los dones mejores. Pablo en ese capítulo había abordado la temática de los dones, ¿no? Y en ese contexto, si usted revisa el capítulo 12, se va a dar cuenta que Pablo lo que realmente, ¿verdad?, aborda no es tanto el tema de los dones, sino que el tema de la unidad a propósito de los dones. Y finalmente dice Pablo en ese capítulo 12, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿no? En el capítulo 12, versículo 31, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y esa frase de Pablo, ¿verdad?, es un poco la introducción que él hace al amor. Yo les quiero mostrar, ¿se acuerdan que de alguna manera lo parafraseamos el domingo pasado? Yo les quiero mostrar, ¿verdad?, algo que va más allá de todos los estándares. Excelente significa que va más allá de la marca. Excelente quiere decir que se sale del estándar, que alcanza, ¿verdad?, más allá de lo habitual. En el fondo, Pablo es como que quisiera decirles, yo les quiero mostrar una forma, camino significa proceder. Yo les quiero mostrar una forma de proceder que va más allá de lo habitual, que va más allá del estándar, que va más allá, ¿verdad?, de lo esperado. Es como, ¿verdad?, generar en aquellos que iban a leer la carta la expectativa de qué será lo que Pablo nos quiere decir. ¿Cuál será aquello que es más excelente, aquello que revienta la norma, ¿no?, aquello que supera las expectativas? Y en ese contexto plantea el amor.
Y el domingo pasado, ¿verdad?, hablamos sobre los primeros 3 versículos. Y Pablo, ¿verdad?, se encarga, como él sabía el contexto en el cual, ¿verdad?, estaba respondiendo a la iglesia, Pablo se encarga en los primeros 3 versículos de derribar absolutamente todas estos mitos o estas creencias humanas, carnales nuestras, que estratifica o que califica de alguna forma estas manifestaciones espirituales. Y le otorga honra a más o menos a una persona dependiendo de la importancia del don o dependiendo de la relevancia del don, ¿verdad? Y establece su categoría. Y Pablo plantea, ¿verdad?, en esos primeros 3 versículos, esto es un repaso. Si usted vuelve a los primeros 3 versículos, él plantea derechamente y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Se acuerdan? Es decir, si yo hablo lenguas, ¿verdad?, humanas y angélicas, es decir, este lenguaje angelical que no es conocido, ¿verdad? Es decir, todo un portento espiritual, pero no tengo amor, no vale nada. Y de esa forma Pablo aborda, ¿verdad?, estos 4 aspectos. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, es decir, si yo tuviese el conocimiento acabado, incluso porque Pablo ha abordado el concepto de profecía desde la perspectiva, ¿verdad?, de aquel que es capaz de entender los tiempos y que es capaz, ¿verdad?, de interpretar la palabra de Dios de modo que hace pertinente la palabra de Dios. Y él dice, si yo tuviese toda la ciencia, todo el conocimiento y fuese capaz de traducir, ¿verdad?, lo que se está viviendo y lo entendiese, pero no tengo amor, de nada sirve. Si tuviese toda la fe, ¿verdad?, de modo que le dijese a los montes que se trasladasen de un lado a otro y no tengo amor, de nada sirve. Incluso si me doy yo mismo, ¿verdad?, y entrego mi cuerpo. Es decir, Pablo habla de la fe, habla de la misericordia, habla de los portentos espirituales, pero todo es nada, todo es una carcasa, todo es vacío si no hay amor. Dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que este concepto de amor es el concepto o es la palabra ágape, que significaba amor benevolente, ¿no? Habían 3 tipos de amor, dijimos, el amor eros, el amor de la pareja, el amor de la pasión, ¿verdad? Ese amor que hace ebullición, pero también está el amor filial, que es el amor de la relación de amistad, de padre e hijo, en fin. Pero Pablo está hablando acá del amor benevolente, del amor ágape, que es, y fíjense que lo dijimos también el domingo pasado, que Pablo lo explica a través de la caracterización, ¿no? Y en el versículo 5, 6 y 7, 4, 5, 6, 7, Pablo lo caracteriza. Es decir, es un tipo de amor que cuesta definirlo. Uno podría decir, dar alguna definición. De hecho, amor benevolente ya no está indicando algo. Pero Pablo, entendiendo el contexto, ¿verdad?, del cual está hablando o escribiendo, Pablo se encarga de tipificarlo y de caracterizarlo. Y sobre eso quiero conversar hoy día con ustedes. Entendiendo, ¿verdad?, que este camino más excelente supera todas las expectativas absolutas, supera todas las aspiraciones, ¿verdad?, que pueden ser legítimas al interior de la iglesia, pero largamente el amor lo supera todo. El amor benevolente lo supera todo. No se olviden que esta reflexión Pablo la hace en ese contexto. Y yo quiero que brevemente hoy día ustedes me acompañen a unos 2 o 3 pensamientos respecto de la caracterización que Pablo hace. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dijimos también el domingo pasado, si usted se recuerda, que muchas veces cuando leemos este pasaje, ¿verdad?, el solo hecho de leerlo ya nos desanima. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando he querido compartirlo, pastor, pero no me lea eso. No es que yo soy ser humano. Eso es para Dios. Eso es para Jesús. Y por ahí deben haber algunos santos, ¿no? Porque la acepción que nosotros tenemos de santo es aquel que anda, ¿verdad?, con una aureola, así como la mía. No, pero esta es otra aureola.
No. Para nosotros muchas veces los santos son aquellos que andan levitando, ¿no? O son los que viven en el Cerro Aconcagua, en alguna cuevita, y que comen langosta, comen miel, como Juan de Bautista. O algunos santos son los que hablan con este lenguaje así medio canuto, ¿no es cierto? O solamente el pastor o algunos líderes, pero para el resto nosotros luchamos con nuestras debilidades, ¿verdad? Todos los días enfrentamos distintos desafíos, conflictos, entonces no me pida, ¿verdad?, que todo lo crea, que todo lo espera, que todo lo sufra. No, por favor. Tal vez en el cielo. Y esa actitud hace que vivamos en la mediocridad de un cristianismo, ¿verdad?, muchas veces comercial, superficial, farisaico, y no podemos vivir el Evangelio ni la libertad a la cual nos ha llamado Dios. Y adicionalmente, por causa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado. Porque lo que Pablo está diciendo ahí, ¿verdad?, no es un estado ideal. La Biblia tiene afirmaciones categóricas respecto de la condición del hombre antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, una afirmación categórica que la Biblia plantea, la palabra de Dios, es que el hombre o la mujer sin Cristo está muerto. Y eso lo establece la palabra de Dios. Y lo establece de manera absolutamente concreta. Sin Dios, sin Cristo en tu vida, tú no tienes vida. Pero también hay otras afirmaciones. Y la afirmación, ¿verdad?, es que nosotros podemos ser carnales a pesar de ser cristianos y vivir, ¿verdad?, tratando y aspirando a no tener un rojo. ¿Usted le ha pasado eso, no? Cuando lo estudiábamos y nos preguntaban, ¿cómo te ha ido? Bien, no tengo ningún rojo. O sea, las expectativas, ¿verdad?, son estar ahí en la medianía. ¿Cómo te fue este semestre? Bien, aprobé todo. O sea, el propósito, ¿verdad?, es el 4. El propósito, ¿verdad?, es eso. Y muchas veces vivimos el Evangelio en esa dimensión. No, ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me hiele. No, yo tengo otras cosas, tengo otras prioridades, ¿verdad? En fin, hay cosas que no me cuesta dejar. Pero Pablo está diciendo, ¿verdad?, y lo dice también a los hermanos de Corinto, en el capítulo 2, dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Si tú lees el último versículo del capítulo 2 de 1 Corintios, Pablo está diciendo, ustedes tienen la mente de Cristo. Fíjense la afirmación de Pablo. Pablo no está diciendo, ustedes van a llegar a tener la mente de Cristo. Pablo no está diciendo eso, sino que está diciendo, ustedes tienen la mente de Cristo. Jesús no le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser la sal de la tierra, ustedes van a ser la luz del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Por consiguiente, que hay algo que no hemos entendido. Y por eso lo explico, ¿verdad? Lo explico con énfasis y lo explico con denuedo, porque cuando leemos estos versículos 4, 5 y 6 y 7, ¿verdad?, lo leemos ya derrotados. Es como cuando la selección chilena entra a jugar con un equipo argentino, ¿verdad?, o un equipo brasilero. Ojalá que no nos hagan muchos goles. Nos fue bien, ¿verdad? Sí, porque perdimos 2-1. Nos fue bien. Entonces, cuando leemos que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, no hace nada indebido, leyéndolo ya estamos derrotados. No, esto es para otro. Y por eso, la iglesia hoy día solo es una alternativa más frente a muchas organizaciones humanas que se han levantado con propósitos altruistas. No se olviden que el propio Señor Jesús, en el capítulo 13 de Juan, les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. De modo que de lo que estamos hablando, ¿verdad?, tiene un componente testimonial poderoso y potente. De lo que estamos hablando, ¿verdad?, compromete, ¿verdad?, la extensión del reino de Dios.
De lo que estamos hablando o de lo que escribe Pablo, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿verdad? Está vinculado absolutamente al testimonio como iglesia, hermanos que estamos dando a aquellos que no conocen al Señor. Pablo, cuando habla del amor benevolente, no está hablando de las simpatías, porque tal vez la primera reflexión que podríamos hacer, si usted se fija, ¿verdad?, si me acompaña, es que cada descripción que hace Pablo está referida al prójimo. Dice, el amor es sufrido, es benigno. En la versión NBI, esa expresión, el amor es sufrido, es traducido por el amor es paciente. Ese es el sentido, pero es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece. Fíjense que a través de la descripción positiva y a través de la descripción negativa, lo que es y lo que no es, Pablo, ¿verdad?, está hablando de que este tipo de amor benevolente está referido al prójimo. En otras palabras, ¿verdad?, Pablo lo que está diciendo que este concepto de amor no es un estado emocional sentimental, no es un estatus, ¿verdad?, mental, abstracto, utópico, sino que este amor se valida, se expresa, se legitima en la relación con los demás. Por eso que es importante que usted salga de su asiento y salude a su hermano. Por eso que es importante que usted vea a los ojos a su hermano. Por eso que es importante que usted abrace a su hermano. Por eso que es importante que usted conozca el nombre de su hermano. Por eso que es importante que usted sepa lo que hace y cuáles son sus dificultades. Porque este tipo de amor no es un amor contemplativo, platónico, como el niño que murió de amor. Sino que es un amor dinámico que se expresa, se vive, se manifiesta en la relación unos con otros. No hay otro grupo de personas en toda la tierra, ni lo habrá ni lo ha habido, como la iglesia de Dios, que tiene el Espíritu de Dios en su interior. Por consiguiente, esta experiencia, ¿verdad?, de amar, solo es posible vivirla en la medida que usted intencione su vida para relacionarse con su hermano. Este amor, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, es como la trama, es como la red. Yo no soy bueno, no tengo idea de construcción, pero he visto por ahí en algunas construcciones que para echar el hormigón, el concreto, Ronald, si me equivoco, se tiene que construir un armado, ¿no es cierto? Tiene que haber un armado, en fin, ¿cuánto se llama? Fierros o alguna malla, ¿no es cierto? El amor hace esa función en la iglesia. El amor, ¿verdad?, es como esta malla, esta red que nos comunica. Y que necesariamente, ¿verdad?, tiene que estar presente. Miren, cuando Jesús dice, ¿verdad?, un nuevo mandamiento tengo para ustedes, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y cuando Él dice, ¿verdad?, en esto conocerán que soy mi discípulo, Jesús está diciendo, ¿verdad?, que ese amor, ¿verdad?, que no es tangible, porque no lo puedo tocar, pero ese amor, ¿verdad?, que está bajo la superficie, que nos liga y nos comunica, que nos compromete unos con otros, es suficiente para dar testimonio de que Él es nuestro Señor y que nosotros somos sus discípulos. Es decir, la experiencia de este amor, ¿verdad?, no la podemos conocer, no la podemos vivir, no la podemos experimentar cuando venimos a la iglesia y ocupamos, ¿verdad?, un sillón y nos retiramos, ¿verdad?, con que saludar al que está adelante, al que está detrás, y será hasta el próximo domingo, a lo mejor no vengo, y en la semana no sé porque estoy tan ocupado, ¿verdad?, y me desvinculo absolutamente de lo que pasa, y en el fondo soy como un espectador, ¿verdad?, que viene de alguna manera a consumir religión, a ver lo que otros hacen adelante. No es así. Cuando Pablo define, ¿verdad?, este concepto de amor y lo describe, es necesariamente en relación al otro, incluso con el cual tengo diferencias, con el cual tengo problemas, con el cual me cuesta congeniar. Por eso que habla de sufrir, por eso que habla de creer, por eso que habla de soportar, porque ese amor, ¿verdad?, se tiene que expresar y manifestar en esa relación con mi hermano, por complicado y complejo que sea, por difícil que sea. No se olvide que Jesús oró por nosotros. En el capítulo 17 de Juan, dice, no solo te ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esa oración es por nosotros.
porque nosotros hemos creído por la palabra de ellos. Pero en ese contexto Jesús dice que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y en esa dimensión Jesús dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Es decir, la reflexión de Jesús está orientada a la unidad, pero no la unidad de la simpatía, no la unidad de la coincidencia, no la unidad, ¿verdad?, de la afinidad. Este amor está por sobre las afinidades, está por sobre las coincidencias, está por sobre las simpatías. Porque lo que hay, ¿verdad?, detrás de esto es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, esta red, ¿verdad?, esta malla que hay, ¿verdad?, no es producto de la experiencia mutua que nosotros tuvimos. Todos fundamos la iglesia. Todos nos fuimos, todos nos quedamos, todos volvimos. Y nos expresamos, ¿verdad?, y encontramos que vivimos una experiencia, ¿verdad?, de amor, de simpatía, porque hay un hecho que nos une. Y ese hecho que nos une, ¿verdad?, nos hace de alguna forma cómplices y nos sentimos que estamos unidos, porque todos experimentamos lo mismo. Lo que nos une, ¿verdad?, no es la experiencia de te fuiste, te quedaste, volviste o no volviste. Lo que te une, ¿verdad?, es la experiencia de Jesucristo, es la cruz del Calvario. Él te convocó y Él te trajo a este lugar. Y por Él somos uno. Y es el amor de Dios, no son nuestras simpatías. Por eso que este es un grupo sobrenatural, que no descansa, ¿verdad?, en nuestras coincidencias. No somos GCU, gente como uno, ¿no? Y por eso, ¿verdad?, que aquel hermano o hermana, ¿verdad?, de más humilde condición, de más incapacidad intelectual, se ama y se siente amada, amado, acogido por aquel hermano que es de mejor condición y de mejor intelecto. A pesar de que humanamente, ¿verdad?, a lo mejor hay alguna dificultad, pero la trama que hay, esta malla que contiene y sostiene, que es el amor de Dios, lo permite. Por eso que es importante entender, ¿verdad?, que vivir la experiencia de ser iglesia necesariamente me compromete con mi hermano y con mi hermana. Si usted ha creído, ¿verdad?, que hacer iglesia es estar en la frontera, algo no hay correcto en su corazón. Algo está pasando en su corazón. Pero necesariamente esta experiencia tiene que ver con el otro. Este concepto de comunidad que ha estado presente desde el origen del mundo, porque lo primero que Dios crea, ¿verdad?, es el matrimonio como comunidad. Y al matrimonio, ¿verdad?, Dios lo bendice, le dice, multiplíquense, sojuzguen, administren, engendren, multiplíquense. Porque el matrimonio, ¿verdad?, en la concepción de Dios como comunidad, estaba puesto, ¿verdad?, en medio de la creación para bendecir y para mostrar, ¿verdad?, en esa intimidad, su obra, su presencia, su gracia. Dios ha creado la comunidad a través del tiempo una y otra vez. Después fue en el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le dice, ¿verdad?, yo los elegí a ustedes, yo los atraje a mí. Y no porque ustedes eran los mejores, sino porque los amé. La comunidad. Os he puesto en medio de las naciones, le dice Dios a Israel en el capítulo 19 de Éxodo. Os he puesto y quiero que sean una nación de gente santa, de sacerdotes. Y con la iglesia es exactamente lo mismo. Porque lo que nos une es el propósito y la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a vivir en esta comuna, en esta ciudad, en este tiempo. Porque eso conlleva un testimonio para aquellos que no conocen y que están en estos condominios y que están en estos edificios y que están en estas cuadras y que no conocen el amor de Dios y que no conocen a Jesucristo. Lo que hay detrás de esto, ¿verdad?, es la diferencia entre la vida y la muerte. La segunda reflexión, ¿verdad, queridos?, a los cuales yo los quiero llevar y que tiene que ver con esta caracterización, ¿verdad?, que hace Pablo, que esta expresión y esta manifestación, ¿verdad?, de amor para con el prójimo, para con el otro, no depende, escuche bien, no depende de la respuesta del otro
o de la respuesta de los otros. Es un amor que solo se brinda, es un amor que solo se da, que se entrega. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué dice después? Como yo os he amado. Es decir, el ejemplo, el modelo es el mismo. ¿Y cómo es el amor de Jesús? El amor de Jesús fue tan profundo, tan intenso, tan comprometido, que lo dio todo, hasta su propia vida. Si usted revisa Efesios, por favor, capítulo 5, Efesios, capítulo 5, versículo 25. Por favor, búsquelo en su Biblia. Dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice después? Y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor, ese amor que aparece ahí, es el amor ágape. Es decir, este amor benevolente al cual se refiere Pablo para la iglesia de Corinto, es el amor que solo da y que no espera recibir nada a cambio. Por eso dice, ¿verdad? No busca lo suyo, no busca lo suyo, no guarda rencor, no hace nada indebido, porque ese amor se sustenta en el solo hecho de dar. Ustedes ven que la conducta humana más bien es recibir. Nosotros queremos acumular, nosotros queremos tener, ¿verdad? Por eso que este acto de dar nos cuesta tanto. Todo lo que sea dar, ¿verdad? Siempre está sujeto a restricciones, siempre está sujeto a condiciones, siempre está sujeto a requisitos. En la medida que me respondan, yo doy. En la medida que me acepten, ¿verdad? Y nos tanteamos, así como una lucha, o sea, como ¿cuánto se llama? Una lucha, ¿verdad? Hacemos gallito, ¿verdad? Y este amor del cual está hablando Pablo es el amor que lo da todo. Es decir, Pablo está llamando a los hermanos de la iglesia de Corinto a que se brinden, a que se entreguen el uno con el otro sin restricciones. Dar sin esperar recibir. Y eso tiene que ver con un corazón regenerado, porque el hecho de no querer dar, sino hasta recibir, está fuertemente orientado y vinculado a nuestro egoísmo, a nuestro temor, a nuestros resentimientos, a nuestras limitaciones. Es decir, aquí lo que hay, ¿verdad?, en Pablo no es un llamado a un estándar inalcanzable. Si usted revisa los primeros versículos de la carta en 1 Corintios, Pablo los llama, a ustedes los llama, a los hermanos de Corinto, los llama santos. Pablo está asumiendo, ¿verdad?, que la iglesia que va a leer esta carta va a entender de que lo que él está hablando es de un corazón regenerado, restaurado, perdonado, hombres y mujeres de Dios que van a entender lo que significa el dar sin esperar recibir. Porque ese es otro elemento, ¿no? Entender esto. Fíjense lo que dice Pablo a los mismos hermanos de Corinto. Abra su Biblia en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Este es un pasaje que lo hemos leído otras veces. 1 de Corintios, capítulo 2. Dice, versículo 12. 1 de Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, ¿verdad? Pablo está asumiendo que aquellos que van a leer la carta van a entender que él no está hablando de la simpatía, no está hablando, ¿verdad?, del afecto que habitualmente tenemos. Te aprecio muchísimo, hermano. Te aprecio muchísimo. Sino que está hablando de algo profundo, un compromiso que compromete la vida, como comprometió la vida de Jesucristo.
Por eso, ¿verdad?, que esta malla o estos fierros, ¿verdad?, este acero contiene hormigón. Y cuando usted ve estos grandes edificios, ¿verdad?, usted ve el hormigón, ve el cemento, en fin. No sé si Ron está por ahí para que... Pero lo que hay, ¿verdad?, en medio de ese hormigón, ¿verdad?, es una estructura metálica donde es posible echar el hormigón. Si nosotros no tenemos esa estructura metálica, no podemos construir nada, porque no tenemos dónde echar el hormigón. ¿Me entiende? Jamás se va a poder parar un edificio, porque todo el hormigón que compremos, ¿verdad?, va a ser echado en el hoyo que cavamos. Y no va a ser posible pararlo, porque la estructura de fierro no está. Por eso que Pablo lo plantea en ese contexto a la iglesia, a una iglesia que está dando testimonio en una ciudad tan compleja, tan difícil, tan cosmopolita, tan pagana como Corinto. Y por eso que es importante, amados, el amarnos, el vincularnos, el comprometernos, el perdonarnos, el aceptarnos. Porque de esa manera, ¿verdad?, nos establecemos como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Fíjense que hay variados textos en la Biblia donde el escritor, ¿verdad?, nos llama y nos insta precisamente a esto. Fíjense, por dar algunos, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el amor benevolente. Miren Efesios capítulo 4, otra carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esa expresión quiere decir, por favor, tienen que vivir de una manera adecuada al Evangelio. Y después dice Pablo en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y podemos encontrar innumerables textos que nos muestran la exigencia, el estándar de lo que significa vivir el Evangelio en esta tierra. El amor. Por eso que Pablo les decía a los hermanos, ¿no?, ahí en el capítulo 12, yo les quiero mostrar algo que la va a romper, como decimos los argentinos. ¿No? Ese es un lenguaje de fútbol. La va a romper. Esto no es nada. ¿Tú crees que porque tienes fe, tú crees porque hablas en lengua, tú crees porque... No, yo te quiero mostrar algo que es más excelente, que es más importante, algo que la rompe, algo que está mucho más allá. ¿Y qué es el amor? Aleluya. Aleluya. Iglesia Cordillera, aleluya. Gloria a Dios. Porque no es algo que dependa de nosotros, sino que es algo que Dios coloca en nosotros. Es algo que Dios coloca en nosotros. Por eso es importante, ¿verdad?, entender y vivir esta experiencia. Y cuando no queremos vincularnos, y cuando no queremos acercarnos, y cuando no queremos estar, y cuando queremos y somos apáticos, y cuando somos ácidos, y cuando somos agrios, y cuando no nos interesa, y cuando... algo está pasando en nuestra vida. Algo sucede. Y cuando no queremos conocer, ¿verdad? Y cuando no nos interesa, ¿verdad? Y tampoco me interesa que me conozcan, ¿verdad? Porque es para los dos lados. Algo está pasando en mi corazón. Algo no está bien. Porque el Espíritu Santo de Dios que hemos recibido de Él me quiere llevar a la comunión y a la relación con mis hermanos. Salmo 133 dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Delicioso. Siempre saco el mismo ejemplo cuando menciono este versículo, ¿no? El lomo vetado a la parrilla.
A esta hora del día, imagínense, es delicioso. Perdone, ¿no? A lo mejor usted es herbívoro. Delicioso. ¿Por qué el salmista plantea, verdad? Porque es una expresión, verdad, absolutamente humana. Delicioso. La convivencia, la permanencia, la relación. Incluso si usted sigue leyendo el Salmo hacia abajo, ¿verdad? Se va a encontrar que hay dos metáforas que están asociadas a la relación, a la armonía, a la convivencia, a la comunión de los hermanos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dice que es como el buen óleo que desciende, ¿verdad?, sobre la barba de Aarón. El buen óleo, usted sabe que el óleo, el aceite, es tipo del Espíritu Santo. Hay una manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es delicioso? Porque ahí donde están los hermanos está la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Por eso que cuando alguien entra, ¿verdad?, a un lugar donde se reúnen los hijos de Dios, desesperado, ¿verdad?, absolutamente apesadumbrado, sin deseos de nada, ¿verdad?, frustrado, angustiado, entra al mejor lugar que existe en esta tierra. Entra al lugar donde están los hijos de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de ellos. Y esa debiera ser nuestras expectativas. Y eso lo permite el amor. Nuestras expectativas, ¿verdad?, no es hacer eventos. Nuestra expectativa, ¿verdad?, no es hacer encuentro tras encuentro. Nuestra expectativa, ¿verdad?, no es hacer de alguna forma alguna estrategia casi comercial, casi marquetera para atraer, para convencer, ¿verdad?, para tratar. No, el solo hecho de relacionarnos cuando tú te reúnes, cuando tú oras, cuando tú te abrazas, cuando tú preguntas, cuando tú ayudas, cuando tú escuchas, cuando tú animas, cuando tú oras e intercedes, estás haciendo una labor evangelística, porque estás cultivando la relación, estás intencionando, ¿verdad?, esta experiencia de amor que el Espíritu Santo de Dios coloca en nuestro corazón. Eso es vida espiritual. Es vida espiritual. Y aquellos que no conocen al Señor debieran querer sentir, ¿verdad?, vivir esa experiencia. ¿Sabes qué? Yo no me quiero ir para la casa, porque cuando estoy acá siento paz, me siento tranquilo o tranquila. Ustedes tienen algo que yo no tengo. Por eso que al comienzo, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, cuando se relata esos primeros capítulos, dice, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. La convivencia. Y el último pensamiento, queridos, que quiero compartir con ustedes, que es algo que más o menos ya lo hemos dicho. Dice, este amor, ¿verdad?, este amor benevolente al cual nos llama Pablo, ¿verdad?, o llamó Pablo a los hermanos de Corinto, no se nutre en la respuesta del otro, pues su fuente, su origen, está en la presencia de Dios en la vida del creyente a través del Espíritu Santo. Lo vimos el domingo pasado, ¿no? Abran su Biblia en Romanos 5:5. Ese versículo, debiéramos ponerle una pancarta acá grande. ¿Qué dice ese versículo de Romanos 5:5? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha provisto el recurso, lo dijimos también el domingo pasado. Dios ha provisto lo necesario para vivir esta experiencia comunitaria, que se transforma, ¿verdad?, en un poder y una manifestación de Dios en la vida de la iglesia. Dios te ha dado de su Espíritu Santo. Y en esa experiencia natural, fíjense qué interesante, porque es el amor, esta manera de vivir el amor, esta manera de relacionarnos, hace, a ver, perdónenme la expresión, hace físico, ¿verdad?, la realidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiero decir yo? Si yo leo que Dios me dio de su Espíritu Santo, o que Dios le dio a mi hermano el Espíritu Santo, entonces uno dice, ¿y cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo? No lo puedo tocar.
sigue gordito, ¿verdad? Peladito. ¿Cómo? ¿Cómo sé que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque eso es una verdad espiritual, pero ¿cómo esto se hace manifiesto y evidente en mi vida? ¿Qué tiene que ver, verdad, con los balances que tengo que hacer? ¿Qué tiene que ver con las metas que me fijaron? ¿Qué tiene que ver, verdad, con la lucha que tengo por casarme, verdad? O en fin, no saber si debo pololear. ¿Qué tiene que ver, verdad? Porque cuando yo voy a la iglesia, me dicen que yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que debo amar. Pero el día lunes, el día martes, ¿verdad? Es probable que yo pierda mi trabajo. O tengo que viajar, ¿verdad? Toda la semana. Y cuando viajo me encuentro conmigo mismo, ¿verdad? Y tengo la tendencia a hacer otras cosas que no hago en la ciudad porque está mi familia. O no puedo controlar mi carácter con mi esposo, ¿verdad? Y tengo la intención o la tendencia a contestarle mal. Precisamente, ¿verdad? En este espacio es cuando la realidad del Espíritu de Dios se hace presente en mí a través del amor. Fíjense que la primera virtud del fruto del Espíritu Santo es el amor. Cuando usted va a Gálatas capítulo 5 y revisa las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, la primera virtud es el amor. Es decir, en otras palabras, ¿verdad? La manera de comprobar, por eso puse yo físicamente, no eso entre comillas, esa manifestación y esa realidad espiritual en mi vida, de la presencia de Dios en mi vida, es mi relación, la calidad de mi relación con los demás, la profundidad de mi relación con los demás, el amor. Por eso que Pablo dice, así que tú hablas en lengua, así que tú colocas el monte Aconcagua de un lado para otro, solucionando el problema de Santiago, así que tú sabes todas las profecías, ¿verdad? Tú eres una computadora, en fin, que se maneja absolutamente un tremendo upgrade, ¿verdad? Así que tú lo manejas todo, lo controlas todo, lo sabes todo. Viejo, el amor es lo único importante. Fíjense que incluso al final del versículo dice que lo que permanece es el amor. El amor. ¿Por qué es tan importante? El acto sublime de Dios para con la humanidad fue en virtud de su amor. Por eso que este concepto de dar está vinculado a la obra de Dios por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Que el compromiso, la profundidad, lo práctico del amor de Dios fue tan profundo, tan extenso, que no le importó dar la vida a su Hijo. Dar. Es un llamado de Dios a dar aquí en nuestra iglesia Cordillera. Brindarnos hasta la muerte por amor a mi hermano. Es un llamado a relacionarnos, es un llamado a clamar a Dios, ¿verdad? Que rompa nuestras barreras y nuestras cadenas. Es un llamado a experimentar la vida comunitaria, Hoy en una cultura que privilegia lo individual, que privilegia los llaneros solitarios, que privilegia, ¿verdad?, el anonimato, que privilegia, ¿verdad?, la información agregada, ¿no? Las masas, somos parte de una masa donde nadie nos conoce, donde a nadie le importa, pero es la iglesia de Dios que se levanta, que valora, que ama, que se compromete, que da, que entrega, que no pide nada a cambio y que se levanta en respuesta a la necesidad de toda persona de ser amada, de ser consolada, de ser acogida, de ser aceptada. Y la iglesia Cordillera en este lugar de Las Condes está llamada para eso. Porque hay mucho hormigón que Dios quiere dar, pero necesita que levantemos estructuras para poder contener
ese hormigón. No sacamos nada, ¿verdad?, con levantar las manos, emocionarnos, llorar, ¿verdad?, cantando al Señor. Si lo primero que hago cuando termina el culto es irme rapidito, o salgo por acá adelante de modo de no encontrarme con tal o cual persona. Amar significa relacionarme, significa perdonarme, perdonar, pedir perdón, construir juntos. El llamado de Dios a la comunidad, a su iglesia. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Lo estamos glorificando a Él, hermanos. Lo estamos honrando a Él. En la oración Jesús dijo: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vivamos esta comunidad, hermanos. No solo es hermoso cantar juntos, no solo es hermoso llorar juntos, también es hermoso abrazarnos, comprometernos, ayudarnos, interceder el uno por el otro. Fíjense que hay un versículo que buscando, y aquí termino, hermanos queridos, que buscando, ¿verdad?, en la predicación, lo encontré y que de alguna forma está también en esta dimensión. En 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No estamos hablando de dar por dar, ¿no? Este versículo no tiene un sentido filantrópico, ¿no? Porque está ubicando o está preguntando si está o no el amor de Dios en nuestra vida. Tenemos un desafío por delante, hermanos. Un desafío. No para hacer, sino para ser. Hay mucha diferencia entre ser y hacer. El llamado de Dios es hacer. Y el hacer brota como consecuencia del ser. Es algo natural. Es algo natural. Efesios 2, 8, 9 y 10 dice: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice después el 10? Porque somos hechura suya, creados para buenas obras, ¿no?, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras están asociadas a la transformación y a la regeneración, pero es una consecuencia de la obra transformadora que Dios ha hecho en nuestra vida. Esta experiencia de amor es exactamente lo mismo. Tiene que ver con la experiencia transformadora del amor de Dios en nosotros. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar. Tú eres santo Dios, gloria a Dios, de toda majestad. Dilo, tú eres santo Dios.